Pues hermanos, vamos a orar. Esta mañana tenemos el último sermón. Gracias a Dios porque me permitió presentar con muchos defectos, pero con la gracia y la misericordia de Dios, esta hermosa carta de Primera de Tesalonicenses durante 2 meses. Y hoy terminamos para comenzar el próximo domingo con la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que predicará nuestro pastor José Luis Sosa. Así es que vamos a orar en esta mañana. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos permites, Padre, un domingo más de reunión congregacional aquí en tu iglesia. Gracias, Padre, por la vida que hasta hoy, Señor, nos has dado y en todo lo que nos has ayudado hasta el día de hoy, Señor. Gracias. Y gracias por esta bella iglesia en la cual nos podemos congregar. Gracias por las personas que están por primera vez, porque tú las has traído, porque no es casualidad, Señor. Te pedimos ahora, Padre, que al abrir tu palabra, seas tú quien hable a nuestros corazones y nos exhortes, nos redargullas, nos animes a seguir en tus hermosos y perfectos caminos. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Me acuerdo desde chico, desde joven, que íbamos al campamento, ¿verdad? De esos campamentos de jóvenes en los que se desvelaba uno muy tarde en el campamento. Y se acostaba uno a las 3 de la mañana después de un devocional, después de cantar, después de las guitarras, de cenar. Y me acuerdo aquellas épocas en las que 3 de la mañana nos íbamos a dormir, pero luego nos levantamos a las 6 de la mañana para lavarse la cabeza con agua heladísima, y sentía uno que el cerebro se congelaba, ¿no? Y si no se levantaba uno temprano a lavarse y a estar listo para el devocional, pues tocaba más al ratito baño de cabuz, ¿no? O pasábamos por abajo de las piernas de todos los jóvenes y nos daban de nalgadas, ¿no? Y no eran nalgadas ahí chiquitas, eran nalgadotas, pero de las que terminaba uno, ¿no?, con la pompi ardiendo, hermanos, de verdad, porque los jóvenes ya saben que siempre son bien buena onda, ¿no? Entonces, pero me acuerdo que una de las, digamos que de las escenas que más me acuerdo es en la noche con las guitarras en medio alrededor del fuego, de la fogata. Eso es un recuerdo muy, muy padre que yo tengo, y que seguramente muchos de ustedes también, ¿no? Cantar y estar juntos alrededor del fuego de la fogata, con una meditación, con cantos en guitarra. Eso era bellísimo, hermanos, y espero que muchos jóvenes lo vivan. Cuando tengan la oportunidad de ir a un campamento de jóvenes, vívanlo, créanme que se queda para siempre. Los cantos, la armonía alrededor del fuego. Pero me acuerdo yo que eran campamentos, les decía, muy tarde, y llegaba la temperatura a menos 2, 3 grados centígrados, ¿no? Si no es que más. Y entonces encender la fogata era algo obligatorio, porque ahí nos reuníamos, ¿no? En Navidad pasa lo mismo, ahí nos juntamos, ahí cantamos, ahí nos damos calor, ahí platicamos muy a gusto. Pero cuando ese fuego se apagaba, pues todos nos dispersábamos y le corríamos a las cabañas y a refugiarnos donde pudiéramos, porque el frío estaba muy fuerte. Qué importante es, amados hermanos, cuando el fuego de Dios, ese calor del Señor está en nuestras vidas, ese fuego de Dios que encendió nuestro Espíritu Santo, nuestro espíritu, cuando nosotros conocimos a Jesucristo y tuvimos esa iluminación, esa guía, esa luz cuando nosotros conocimos a Cristo. Fue algo maravilloso. Creo que todos podemos recordar el día en que el Señor entró a nuestro corazón. Y hay un canto que dice: se siente como un fuego dentro de uno. Es una experiencia que no es inolvidable, es una experiencia preciosa que se va a quedar para siempre. Las cosas importantes, hermanos, no deberían de apagarse. Sin embargo, hay cosas que nosotros a lo largo de la vida vamos apagando. Y cosas que tal vez muy imperceptiblemente nosotros a lo largo ya de nuestra vida cristiana vamos apagando cosas, y es peligroso. Hemos
Muchas veces hemos ido apagando velitas tenues, quizá del matrimonio, en donde los matrimonios se han ido diluyendo y apagando poco a poco. Hemos apagado quizá nuestra pasión por Dios. Y en ese primer amor, cuando nosotros queríamos hacer todo para el Señor y nos poníamos en las primeras filas para decir, yo lo hago, yo lo voy, yo hago, yo predico, yo me canso, yo todo. Y muchas veces, hermanos, nos pasa como cristianos que poco a poco también vamos apagando la pasión por el Señor, por su trabajo, por su obra. Y también muchas veces apagamos la pasión por nuestra carrera o por nuestro trabajo o por estar en familia, ¿no? Tal vez recordamos años anteriores donde podíamos reunirnos a la mesa y comentar y platicar y reírnos. Y ¿por qué no? Tomar un versículo de la palabra de Dios y discutirlo y platicar y ver en qué estábamos mal como familia, todos juntos. Pero ese tipo de cosas también se han ido apagando tal vez en nuestras vidas. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos tristes? ¿Nos sentimos animados? ¿Nos sentimos apagados? ¿Cómo es que nos sentimos hoy? El apóstol Pablo, como vimos la semana pasada, le va a dar una serie de exhortaciones a la iglesia de Tesalónica, y les decía yo, muy cortadas pero muy directas, como instrucciones, digamos, militares. Y hoy me gustaría que allí en el capítulo 5 de esta primera carta, precisamente el versículo 19 al 23 dice, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pero me gustaría, hermanos, que hoy nos enfocáramos a este versículo 19. No apaguéis al espíritu. Una instrucción, una exhortación bastante importante para la iglesia, porque recordemos que estos hermanos en Tesalónica estaban sufriendo persecución, tenían mucha aflicción, tenían muchas cosas en contra y corrían el peligro muy fácilmente de perderse y apagar ese fuego, ese espíritu, ese don del espíritu que ya tenían en su corazón por las aflicciones externas, por los problemas, y corrían el riesgo incluso de entrar en un tobogán de confusión, de enojo, de queja, y ¿por qué no? Con la tentación de volver a regresar otra vez a su Egipto, a los dioses que antes ellos veneraban. Entonces Pablo les dice, no apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu que está en nosotros. ¿Qué hace primeramente, amados hermanos? Por aquí quisiera abordar este tema para poder entender y recordar lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. En primer lugar, en cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos ha convencido de que nosotros somos pecadores. Nos ha convencido el Espíritu Santo de que algún día nosotros fuimos ofensores de Dios y constantemente con nuestros actos y palabras ofendíamos a Dios. Y el Espíritu Santo llegó a nuestra vida para poder convencernos de que no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores, no seguimos lo bueno. Y el Espíritu Santo nos convenció de esto, de nuestra realidad espiritual, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo también, hermanos, actúa en nosotros de una manera hermosa porque nos convirtió nuestro corazón a la soberanía de Cristo. Dice 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es imposible que alguien diga, Señor, Señor, soberano Dios eres tú, mi Jesucristo, si no es el Espíritu quien nos está moviendo a sujetarnos
a soberanía de nuestro Dios. Esto lo hizo el Señor, no lo hicimos nosotros. Ninguno de nosotros eligió por nuestra propia decisión o conciencia humana sujetarnos a la voluntad de Dios y a la soberanía de Jesucristo, sino fue el Espíritu Santo quien nos regaló ese hermoso don de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y como nuestro soberano Rey. Es por eso que hoy podemos cantar: Rey Dios Todopoderoso, Santo, Santo, Santo eres tú, Dios, para nosotros, porque el Espíritu Santo lo hizo en nuestra vida. También el Espíritu Santo nos regeneró, amados hermanos. Nos impartió una nueva naturaleza para poder vivir de manera diferente al mundo. Nos apartó, nos regeneró y nos apartó del mundo para vivir solamente glorificándole a Él. Juan 3:7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué hermoso es que nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada, ni recoger ese Espíritu de ninguna parte, sino simplemente creer en el Hijo de Dios para que este milagro de un nuevo nacimiento surgiera en nuestro propio corazón y en nuestro espíritu. ¿De dónde, dice el Señor, y de dónde lo vimos llegar y de dónde lo vimos que se fue? No hay forma de saber, pero el Espíritu Santo ciertamente nos hizo nacer de nuevos, amados hermanos. Así es que el Espíritu Santo nos ha regenerado a una nueva naturaleza, quienes verdaderamente hoy son cristianos. También el Espíritu Santo nos ha guiado, hermanos, a toda verdad. Y la verdad es Jesucristo. Él nos ha iluminado el entendimiento, nos ha abierto nuestro corazón para entender y saber, hermanos, y creer fielmente que lo que dice su palabra, la Biblia, es la verdad. No hay otra manera de poder entender esto si no es por medio del entendimiento que el Espíritu Santo nos ha dado a nuestra vida. Por eso cuando nosotros tomamos la Biblia y empezamos a leer versículos poderosos para nuestra vida cristiana práctica, los podemos comprender, porque es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad para poderla aplicar a nuestras vidas. Si no, hermanos, estaríamos leyendo la Biblia como un libro más, sin ningún efecto en nuestra vida, sin algo de trascendente en nuestra vida. Pero la palabra de Dios es entendida porque Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, nos las ha dado a entender. También el Espíritu Santo, hermanos, ha estado permanentemente como una morada permanente en nuestra vida. Es decir, dice Romanos 8:9, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No es de Él. Parece duro, ¿verdad? Si el Espíritu no está en nosotros, no somos de Cristo. Así de sencillo. Pero quienes hemos aceptado y hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos ha habitado desde ese momento y no se ha ido. Es decir, somos realmente una morada del Espíritu Santo. Así es que es imposible que el Espíritu Santo salga de esta morada, de este templo que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo, amados hermanos, nos ha dado un regalo, un don. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vean qué hermoso. Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, Dios nos ha dado el don que hemos recibido del Espíritu Santo, y no porque nos lo hayamos ganado, sino porque
es un regalo de gracia y de misericordia que el Señor nos ha dado a nosotros. Así es que, amados hermanos, el Espíritu Santo ha hecho esto y aún más en nuestra vida, que me tardaría yo mucho describiendo toda la obra del Espíritu Santo que ha hecho en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Por eso el Espíritu Santo produce en nosotros, produce un fruto que solamente proviene de esta raíz del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es un fruto de vida y no de carne. Por eso hasta aquí podemos decir, amados hermanos, que en primer lugar nadie puede apagar o entristecer el Espíritu Santo si no lo tiene en su corazón. Es decir, este sermón principalmente, no apagar el Espíritu, es para los cristianos. Porque no puedes apagar el Espíritu si tú no conoces al Espíritu y si el Espíritu no mora en ti. Así es que la primera exhortación es para los cristianos: no apaguéis al Espíritu. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Así es que los que potencialmente tenemos esa tendencia a apagar el Espíritu somos los hijos de Dios, no los inconversos. El Espíritu Santo en el inconverso va a actuar de una manera diferente, va a convencerlo de pecado, pero aún todavía no está en él. Así es que, ojo, amados hermanos, esto es para nosotros. Apagar el Espíritu es algo que solamente lo puede hacer el Hijo de Dios. Pero también es posible apagarlo ya que lo tienes en tu corazón y porque la Biblia dice que no lo apaguemos. Así es que sí es posible apagar al Espíritu, porque la misma Biblia dice: no apaguéis al Espíritu. Por eso es posible apagar el Espíritu. Bien diferente es dejar de tenerlo a apagar el Espíritu. Entonces, esta verdad, amados hermanos, de apagar el Espíritu, una consideración también, una tercera consideración, es que el Espíritu Santo no mengua su poder, sino que solamente reduce su actividad en la voluntad del creyente por su pecado. Esto es bien importante entenderlo. El hecho de que nosotros apaguemos el Espíritu, esto no quiere decir que el Espíritu Santo mengue su poder, sino que nosotros estamos haciendo que es su poder y su voluntad no tenga efecto en nuestra vida por nuestro propio pecado. Tampoco se refiere, amados hermanos, a apagar el Espíritu como en algunas denominaciones que dice: hermano, yo he visto eso, o sea, hermanos que se ponen así a hablar en lenguas, a cantarse, a revolcarse, a tirarse, a darse marometas, a saltar, y dice: pero hermano, cálmese, no, espéreme, no me apague el Espíritu, no me apague el Espíritu. O tampoco se refiere a eso. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Porque hemos visto ese tipo de expresiones. No, hermano, no me apague el Espíritu, estoy hablando, yo me estoy entendiendo, pero nadie está entendiendo, pero no me apague el Espíritu. Eso tampoco se refiere a apagar el Espíritu, hermano. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, apagar el Espíritu es lo contrario, ¿verdad?, a lo como debemos vivir, con la llenura del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu se puede apagar, pero también, hermanos, se puede contristar.
Entonces, hay dos cosas que podemos hacer: apagar el espíritu y contristar al espíritu, que significa entristecer al espíritu. Por eso una de las figuras del Espíritu Santo es el fuego en la Biblia. ¿Cómo podemos apagar el fuego, amados hermanos? Humedeciendo lo que arde. Apagar el fuego es negarse, amados hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Es decir, uno no está escuchando al Espíritu Santo. Y usted se niega a permitir que el Espíritu Santo sea su guía y le conduzca por el camino que Dios quiere. Nosotros apagamos el espíritu, hermanos, en nuestros propios asuntos de vida. Y esto no tiene nada que ver la iglesia, que si el pastor no predica lo que yo quería, que si el maestro no sabe enseñar bien, que si los hermanos no cantan bien, que si la iglesia no está tan grande como yo quería, que si la música no tiene una gran orquesta, una gran banda. Esto no tiene nada que ver. Hay jóvenes que buscan iglesias grandes con grandes bandas de música para sentir que su espíritu está vivo, pero esto tampoco nada tiene que ver. Así es que una iglesia sana, amado hermano, no puede apagar tu espíritu. Una iglesia sana que enseña la sana doctrina, una iglesia que predica el evangelio, no puede apagar tu espíritu. No puede apagar el espíritu. La iglesia no tiene la culpa de que quizá hoy tú estés apagando al espíritu. La iglesia no tiene la culpa. ¿Y saben qué hacemos? Muchas veces culpamos a la iglesia por esto. Muchas veces. O culpamos a la iglesia, o culpamos al pastor, o culpamos a los hermanos por nuestra propia vida espiritual, que la traemos a niveles bajo cero. No, la iglesia no tiene la culpa de tu situación espiritual. Es algo que tú has decidido apagar en tu propia vida. Es algo que tú decidiste salirte de la voluntad de Dios y desobedecerle. Y son nuestros actos, amados hermanos, los que apagan el espíritu en tu vida. Cuando tu gozo disminuye, cuando tu paz ya no es la paz que tenías, sino estás turbado, cuando dejaste de ser paciente con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, cuando dejaste de ser benigno con tus hermanos y tolerarlos a los hermanos débiles, cuando dejaste de tener ese amor por tu esposa o por tu esposo o por tu pastor o por tu hermano en Cristo, estás apagando el espíritu. Dice Gálatas precisamente lo que hemos leído muchas veces, amados hermanos. Gálatas 5:16. Aquí estamos. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y hermano, aquí hay una gran verdad hermosa. El cristiano no está llamado a hacer lo que quiera. No podemos hacer, hermanos, lo que nosotros queramos. Por eso el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos exhorta y nos guía a toda verdad. Porque no podemos hacer lo que nosotros queramos. Cuando usted quiere hacer lo que usted quiera, sin tomar en cuenta al Espíritu, hermano, entonces usted está andando en los deseos de su carne. Pero eso se contrapone al Espíritu. Se contrapone al Espíritu. El Espíritu Santo nos da límites que están marcados en su palabra. Y nos da ordenanzas, y nos da exhortaciones. Y nos señala los peligros de una vida lejos del Señor. Y tenemos tantos ejemplos en la Biblia de hermanos, de personas que se alejaron del Señor. Y no vemos buenos resultados en esas vidas.
Aquellas personas que decidieron abandonar la casa del Señor para irse en pos del mundo. Los resultados ustedes los conocen, a ninguno le fue bien. Pero nos vamos con la ilusión de que podemos tomarnos unas vacaciones cristianas y dejar a un lado la Biblia, y a dejar a un lado la oración, y dejar a un lado la iglesia, la congregación, las predicaciones, las reuniones de oración, el estar involucrado en la iglesia con mis dones. Y muchos hermanos, yo he escuchado, hermano, me estoy dando unas vacaciones. Cuidado con esas vacaciones, hermanos. Cuidado. Porque es justamente donde Satanás te va a atacar sin misericordia. Con todos los dardos de fuego te va a atacar. Y sabes, si ya estás en ese terreno, hermano, Satanás te lleva 3,000 años de experiencia. Satanás es más inteligente que tú, es más astuto que tú. No vas a poder salir triunfante si eso haces. Así es que cuidado con eso, amados hermanos. Dice también la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso del 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los que precisamente dice Gálatas que es la carne, las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas son los deseos de la carne. Pero dice Juan, no améis eso, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de tu vista. Todo aquello que apela a las demandas insaciables de tu vista. Si tú haces caso a esas demandas insaciables de tu vista, estás apagando al Espíritu. Y miren, no es solamente ver pornografía, porque muchos hermanos lo primero que piensan es, deseos de la vista, pornografía, sensualidad. Hoy Satanás lo ha disfrazado un poquito más tenue el asunto para entonces darnos TikTok, Instagram, ¿no? ¿Cuáles otros hay? Hermanos, perdón, pero bueno, Facebook. Yo estoy en Facebook, ¿no? Y a veces digo, hijo, deberé estar aquí, de verdad, deberé estar aquí, ¿no? Me lo he preguntado muchas veces, hermanos. Pero saben, los deseos de la vista, los jóvenes tienen un deseo insaciable de ver TikTok. Los jóvenes tienen un deseo insaciable de ver Instagram. ¿Y qué creen? Los que le piensan a estas cosas de cautivar la mente, siguen trabajando, creando más y más y más redes sociales. Más y más y más y más. A tal grado de que ahora usted puede comprar la membresía para ver a un artista, hombre o mujer, solamente para usted. Y esto es increíble, hasta dónde ha llegado la mente humana para crear estas necesidades. Y lo que dice Juan, hermanos, lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor por medio del apóstol, cuidado, porque los deseos de los ojos, son el mundo, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos?
que todo esto que estamos nosotros viendo en la modernidad, lo único que nos está invitando es apagar el espíritu. Porque ni viendo TikTok, ni viendo redes, y ni viendo los espectaculares sensuales, y ni viendo todo lo que usted quizá ve en el mundo, nos va a llevar a una cercanía más fuerte con el Señor Jesucristo, sino nos está alejando cada día más y más y más y más y más y más. Por lo tanto, todo cristiano sensato debe saber que todos los días puede estar apagando el espíritu, pero tiene que estar viviendo como sabio y no como necio. La Biblia dice, cuidad cómo vivís, no como sabio, no como necio, sino como sabio. Estar atento a las cosas que me están atrapando en el día a día, y no solamente los deseos de los ojos, como lo acabo de mencionar, sino qué pasa con tus quehaceres. Y ahí está Marta y María. Y hay muchas Martas, hombres y mujeres, que estamos todos los días trabajando en nuestras cosas seculares, que nos olvidamos del Señor. Y saben, nunca vamos a descansar. La mala noticia que te tengo, amado hermano, es que por más que te afanes en tu trabajo y te olvides del Señor, nunca vas a descansar. ¿Sí sabías esa regla? Nunca vas a alcanzar a tu agenda. Y hermanos, eso yo lo he vivido en carne propia. Y he tenido que decir, hasta aquí, se acabó. No más esto, no más de acá y no más de acá. Dios es mi proveedor, Dios es mi ayudador, y Él sabe de lo que tengo necesidad. Porque tales cosas buscan, los gentiles buscan esas cosas, pero los que somos de Dios sabemos que Dios nos va a dar lo que necesitamos, por añadidura, hermanos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada con las cosas de tu casa, ya estaba con la aspiradora, no había aspiradora, ¿verdad? Con el trapito, y con esto, y con el otro, y con allá. ¿Y en qué momento Jesucristo entra en tu vida, hermano? O sea, eres cristiano, ¿y en qué momento estás adorando y glorificando a Dios todos los días? Dice Eclesiastés, lo dice muy bien, capítulo 1, verso 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Qué cosa tan, qué revelación, hermanos. Fíjense bien, hermano. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre pueda expresar. ¿Es cierto? ¿No es cierto que todo es fatigoso en el mundo? Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo capítulo 2 dice, y dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Cuando nuestro corazón dice, ahora no necesitas solamente unas vacaciones, tú tranquilo, descansa, ya no le hagas caso al pastor. Ya los hermanos pasaron de moda, lo que te dicen ya es del pasado, del siglo pasado. Ya el hermano Felipe, ¿no lo has visto al hermano que está haciendo cada día más viejo? ¿Qué te puede decir? No, ya. Los maestros más grandes, ancianitos, ¿qué te pueden enseñar? Dice el joven. Entonces, en tu corazón has decidido gozar la vida, probar con alegría, dice. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Saben? El predicador hizo un experimento. Dijo, voy a ver qué me pasa si apago el espíritu
y me dedico a vivir la vida que yo quiero. Es decir, salirme de los límites. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas, me hice huertos, jardines, planté árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar todos ellos del bosque donde crecían los árboles. Compré siervos, siervas, amontoné también plata, oro, tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres. Fui engrandecido y aumentado. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Quién pudo haber hecho solamente un rey, no? Pero nosotros en pequeño, en chiquito, en nuestra parcelita, hacemos exactamente lo mismo. Y apagamos el espíritu. Pero el resultado es terrible, porque dice: miré luego todas las obras que habían hecho mis manos y mi trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. ¿Qué es un espíritu afligido? Un espíritu entristecido. Un espíritu apagado. Y hermanos, luego nos preguntamos: ¿y por qué mi vida está tan llena de tristeza? ¿Por qué no entiendo al hermano? ¿Por qué he dejado de escuchar a Dios? Porque, ¿saben? Hemos contribuido todos los días a llenar hasta donde alcance nuestra vista, hasta donde alcance nuestro corazón de nuestros propios deleites y razonamientos. Miren, Judas no cayó en un instante en vender al Señor Jesucristo. Él venía ya trazando una serie de pecados, porque dice la Biblia que él venía robando. Juan 12, del 4 al 6. Judas ya venía robando, ya extraía de la bolsa dinero. Eso dice Juan 12. Así es que no crean que de repente Judas se volvió ladrón. De repente Judas se volvió traicionero. De repente se hizo malo delante del Señor. Él venía trazando, venía gradualmente apagando. Cuando nosotros hacemos eso, la permisividad del pecado en nuestra vida va apagando el fuego en nosotros, hermanos. ¿Y saben dónde se ve que estamos apagando el fuego? Cuando dejamos de servir a los hermanos. Cuando dejamos de ser tolerantes, cuando dejamos de tener paciencia, cuando dejamos de tener benignidad, cuando dejamos de tener paz, gozo en nuestro corazón. Ese gozo que solamente el Señor lo puede dar. Nos dejamos de congregar, hermanos. Nos dejamos de congregar. ¿Saben dónde se nota que traes apagado el espíritu? Si dices: no tengo ganas de ir a la iglesia. No apetezco ir a congregarme. Son más importantes mis ocupaciones. Es un mal síntoma inequívoco de que andas mal, hermano, si te dejas de congregar. Por eso, amados hermanos, Pablo a Timoteo le dice: no descuides el don que hay en ti. Y también le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Amados hermanos, en esta mañana, la exhortación que el Señor nos dice es: cuidado. Dios ha puesto en tu vida un Espíritu Santo, un regalo tan hermoso que te lleva al camino verdadero, que te acerca a la Biblia, que te acerca, amados hermanos, a tu comunión con Dios.
Y si es necesario que sacrifiques cosas, cerrar cosas, cerrarle la puerta al mundo y a la carne, a lo que ven tus ojos, tienes que hacerlo urgentemente para volverte a secar al fuego del Espíritu Santo. Y una cuarta cosa para terminar, que produce un efecto que produce el que estemos apagando o contristando el Espíritu, es la manera en que nosotros hablamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Saben? Es también un síntoma inequívoco de que has apagado el Espíritu la manera en que tú hablas, la manera en que te expresas, la manera en que hablas con los hermanos, la manera en que hablas en tu casa, la manera en que te expresas con tu jefe, la manera en que le hablas a tu esposo o a tu esposa. Es más, las palabras pueden solucionar un gran problema o pueden agravarlo de una manera terrible y nunca jamás poder restablecer esa relación. Por eso, hermanos, la manera en que nosotros hablamos debe ser con palabras edificantes. ¿Estamos apagando al Espíritu cada vez que hablamos con groserías? ¿Que es cada vez que hablamos con lisonjas? ¿Cada vez que hablamos con mentiras? ¿Cada vez que hablamos así estamos apagando al Espíritu? Corromper es podrir, estropear, descomponer, desintegrar, apestar algo. Y como cristianos, hermanos, estamos llamados a hablar palabras de edificación. ¿Cómo está usted en esta mañana, hermano, viviendo? ¿Cómo está su relación con el Señor en esta mañana? ¿Cómo está su relación con los hermanos, en su matrimonio, con los hermanos en la iglesia, con los pastores? ¿Qué tanto ora? ¿Ha dejado de orar? ¿Ha dejado de congregarse? ¿Sigue teniendo la misma paciencia que cuando usted aceptó a Cristo? ¿Sigue usted teniendo la misma paciencia con sus hijos? ¿Cómo estamos, hermanos? Fíjense que cuando hay tres cosas que en Hechos yo encontré de una persona llena del Espíritu Santo. Esteban, en medio de la agonía, dice la Biblia que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y vio la gloria de Dios, vio a Jesucristo sentado a la diestra, en medio de una agonía. No quitó los ojos del cielo. En Hechos 11:24 también dice que la predicación de Bernabé, que convirtió a muchas personas en Antioquía, es porque Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 13 dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo porque discernió entre el bien y el mal y triunfó sobre eso la victoria del poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, no nos podemos autogestionar a nosotros mismos. Si usted se siente que está lejos de Dios, o está triste, o ha apagado el Espíritu, no se autogestione usted solo. No crea que usted solito va a salir adelante, sino tiene que poner sus ojos en el Salvador. Tiene que poner su vista en Dios. Y tiene que salir a veces sin ganas a predicar de Jesucristo. Una medicina que no falla, hermano, cuando usted ande así, es predique la palabra. Porque al predicarla, lo primero que se está predicando es a usted mismo. Cuando tenga usted esté apagado, vaya a una misión y predique la palabra a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Vaya y predique y va a ver cómo va a regresar. Haga algo en su iglesia. No se quede así, porque si no, su espíritu, usted va a seguir apagando al espíritu.
Así es que, amado hermano, yo le exhorto a que si usted está así, ¿sabe? Se vale. Como seres humanos a veces nos sentimos tristes y tenemos que encerrarnos en nuestra recámara y sentirnos tristes. Sí se vale. Lo que no se vale es permanecer ahí. Tiene que regresar a la palabra de Dios. Tiene que volver a congregarse. Tiene que volver a alistarse en un programa, en un proyecto, en un ministerio. Tiene que seguir predicando la palabra de Dios. Porque si no, está en el terreno de Satanás y Satanás nos va a ganar la batalla. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que si alguno de nosotros hoy ha apagado el espíritu de tal manera que se siente lejos de Dios, lejos de la iglesia, que ha dedicado sus ojos, su mente, su corazón a las cosas del mundo, te pedimos, Padre, que hoy a estos hermanos, tú, Señor, eres el que produces el querer como el hacer. Aviva el fuego del don que está en ellos. Aviva el fuego del don, Señor, que tú has puesto en su corazón para siempre. Sabiendo, Señor, que esas cosas son transitorias y que solamente, Señor, nos pueden pasar a los hijos de Dios. Pero gracias porque tu palabra nos lo revela, que estamos así. Porque es la oportunidad preciosa, hermosa de volver a regresar y decirte, Señor, perdóname, porque no he hecho lo bueno delante de tus ojos. Quiero dejar ese pecado, quiero dejar eso que me hace daño, eso que me aleja de ti. Y quiero regresar a tu casa. Oh Dios, gracias porque tú nos lo has dicho en tu palabra, que nos perdonas, que la sangre de Cristo tiene poder y alcanza para perdonar nuestros pecados. Pero es necesario que nos arrepintamos. Te rogamos, Señor, que nos perdones y que nos hagas ver todas aquellas cosas en las que estamos mal. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.